Buen día y un cordial saludo a las autoridades correspondientes y a los jurados calificadores. Mi nombre es Carlos Batellini y a continuación hablaré con respecto a la trascendencia del conocimiento de las patologías psicólogo-psiquiátricas para el esclarecimiento de las situaciones que revisten responsabilidad penal. Bien, al momento de hablar de trastornos y enfermedades mentales que pueden orillar a una persona a que cometa un acto delictivo, es necesario conocer que existen muchísimos trastornos y enfermedades mentales y que las consecuencias que estos produzcan en las personas va a depender del tipo de trastorno que tengan. Aparte de esto, este tipo de enfermedades o trastornos mentales tienden a provocar alteraciones en el comportamiento, en la personalidad, en el estado de ánimo, en los modos de hablar, de actuar, suelen perturbar el correcto desarrollo del individuo, etc. Y de hecho es necesario acotar que nuestra Carta Magna y norma penal prevé estas situaciones. Y por último, es menester conocer que de no ser tratadas estas enfermedades pueden repercutir de mala manera en el individuo y en las personas que cohabitan con esa persona. Bien, ¿qué son los trastornos mentales? Los trastornos mentales no son más que afecciones que impactan el pensamiento, sentimientos, estado de ánimo, comportamientos del individuo y que en general se caracterizan por ser una combinación de alteraciones del pensamiento, percepción, las emociones, la conducta y suelen dañar las relaciones entre personas. ¿Cuáles son algunos tipos de trastornos mentales? Podemos encontrar el trastorno de ansiedad, el trastorno de pánico, el trastorno de obsesivo-compulsivo, las fobias, la depresión, el trastorno bipolar, el trastorno del estado de ánimo, el trastorno de personalidad, en el cual se complementa con el trastorno de identidad disociativa, y por último, los trastornos psicóticos, como lo pueden ser la esquizofrenia. Trastorno de ansiedad. La ansiedad es una reacción humana completamente común, ya que es la que actúa en los momentos de temor y que suele darnos aquel sentimiento como de nerviosismo. Pero el problema radica en sí cuando esto se vuelve un trastorno, ya que es aquel trastorno que se caracteriza por tener un exceso de ansiedad, miedo, nerviosismo, preocupación o terror, y provoca que la persona se sienta siempre preocupada, distraída, tensa y sobre todo siempre alerta. Trastorno de depresión. El trastorno de depresión es la mayor causa de inhabilitación de una persona y afecta a más de 264 millones de personas alrededor del mundo y tiene mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. Y por otro lado, el paciente presenta tristeza, pérdida del interés y de la capacidad de disfrutar, sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito, cansancio y falta de concentración. Trastorno bipolar, el que era antes denominado depresión maníaca. Causa cambios extremos en el estado de ánimo y se relaciona con la manía y la hipomanía, que son estados de ánimos anormalmente eufóricos y que en el que suelen presentarse un estado de exaltación, un estado excesivo de humor y que puede manifestarse como una euforia, gran irritabilidad o una gran excitabilidad. Y también se presentan modos emocionales como lo pueden ser la depresión. Y los episodios en el estado de ánimo pueden ser infrecuentes o ocurrir muchas veces durante un año. Trastorno de personalidad. Son grupos de afecciones mentales en las cuales la persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos muy diferentes a las expectativas de su cultura. Y el que podemos encontrar de forma más común es el trastorno disociativo de personalidad. ¿Y qué es el trastorno disociativo de personalidad? Es un trastorno que antes se conocía como trastorno de la personalidad múltiple. En este trastorno la persona cohabita con muchas personalidades al mismo tiempo y estas suelen presentarse de forma alterna, ya que no pueden existir dos personalidades que se vean la luz, por decirlo de alguna manera, en el mismo momento. Y también el trastorno de identidad disociativa fue llamado así en un comienzo y de hecho se suele conociendo así en la clasificación internacional de enfermedades, la CIE de la OMS. Trastorno psicótico. Se le denomina como una inhibición de la realidad. Esto quiere decir que la persona se desconecta de la realidad completamente. Y son trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones anormales, como lo pueden ser las alucinaciones o los delirios. Los delirios no son más que aquel estado de ánimo en el cual una persona se siente como que afectada por todo, como si todos estuvieran en su contra o que la televisión manda mensajes subliminales. Y las alucinaciones son estos estados que no son para nada conforme a la realidad y que la persona suele ver cosas y percibir y oír
estas ciertas cosas que comúnmente no son normales. Por otra parte, es un tipo de trastorno psicótico y quienes sufren de bipolaridad a veces pueden presentar este tipo de psicosis. Y también los problemas que pueden causar que la persona padezca de psicosis pueden ser el alcohol, ciertos medicamentos, tumores cerebrales, infecciones cerebrales o un ataque cerebrovascular, lo que comúnmente conocemos como ACV. En sí, ¿qué causa los trastornos mentales? No hay una causa que podemos decir que es la indicada, pero entre ellas podemos encontrar sus genes e historia familiar, su experiencia de vida, como el estrés o si ha sufrido algún tipo de abuso, más comúnmente en niñez. Factores biológicos como desequilibrios en el cerebro, una lesión cerebral traumática, consumo de alcohol o drogas, tener una enfermedad seria como el cáncer, la exposición de la madre a algún virus o a algún químico durante el embarazo y también tener pocos amigos o sentirse solo o aislado. ¿Qué es la responsabilidad penal? La responsabilidad penal es aquella consecuencia jurídica que radica de la comisión de un hecho punible y tipificado en la norma penal. Y este tipo de delitos o infracciones son contrarios al orden jurídico, es decir, que son actos antijurídicos y además son punibles y generan responsabilidad penal todas aquellas acciones que violenten o generen algún tipo de riesgo al ordenamiento jurídico, como puede ser la vida, la libertad, la integridad física, el honor, el orden público, etc. Y la comisión de un delito o falta genera responsabilidad penal. Es necesario conocer cuáles son los elementos del delito para así saber cuándo nos encontramos ante uno. Y estos elementos son la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, la culpabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad y la pena. Ahora, por otra parte, las bases legales que podemos conseguir es que nuestra Carta Magna, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 83 y 84, conseguimos que el derecho a la salud es un derecho fundamental y del cual el Estado se encarga de proteger, pero que también el ciudadano común debe procurar protegerlo y salvaguardarlo por sobre todas las cosas. Y en el artículo 84 conseguimos que es una obligación del Estado crear centros de salud para personas con cualquier tipo de enfermedad. Yéndonos al Código Penal venezolano, yéndonos al artículo 60 hasta el 79, conseguimos la responsabilidad penal, las eximentes, las agravantes y las atenuantes. Y en el artículo 62 conseguimos que no es punible el que ejecute una acción hallándose en un estado de dormido o en estado de enfermedad mental, suficiente para privarlo de la libertad, pues ya que no tiene ningún tipo de conciencia de lo que está haciendo. Y, sin embargo, cuando un loco de mente hubiera ejecutado un hecho que equivalga en un cuerdo a un delito grave, el tribunal decretará una reclusión en un centro hospitalario o un centro de salud en el cual sea común tratar este tipo de enfermedades. Y no podrá salir sin previa autorización del tribunal que lo mandó a ese centro de reclusión. Y si el delito no fuere grave, o si no es el establecimiento el adecuado para tratar esta enfermedad, será entregado a su familia bajo fianza de custodia, a menos que esto no lo quieran. Y, por último, en el Código Penal venezolano, la ley Husden, en el artículo 63, nos menciona que cuando el estado mental indicado en el artículo anterior sea tal que atenúe en tal grado la responsabilidad, sin excluirla totalmente, la pena establecida para el delito o falta se rebajará conforme a las siguientes reglas. En lugar de la de presidio se aplicará la de prisión y disminuida entre 2/3 y la mitad. En lugar de la de prisión se aplicará la de arresto con la disminución indicada. Y por último, las otras penas divisibles se aplicarán rebajas por la mitad. Bien, como forma conclusiva y teniendo en cuenta toda la investigación hecha, podemos encontrar que los trastornos mentales son enfermedades muy graves que pueden afectar a la cordura de una persona y su vida cotidiana, ya que afecta no solo a la persona en sí que la padece, sino a todo aquel que la rodea. Y cuando una persona no es controlada y se deja llevar por su dejadez y no controla o trata de buscar alguna cura para esta enfermedad o simplemente un tratamiento, esto puede generar que la persona en uno de esos estados de poco raciocinio o poca moral cometa un delito o mejor dicho,
provoque algún tipo de daño a las personas que lo rodeen. Y sabemos que es un arduo trabajo para el derecho buscar estas situaciones, pero conseguimos que en nuestra norma penal, como ya fue mencionado anteriormente, y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estas situaciones son previstas y por tanto es un derecho y una obligación del Estado y también de los ciudadanos proteger a las personas que tienen estos padecimientos mentales para evitar que ese mismo padecimiento sea un factor decisivo para la comisión de un hecho punible. Muchas gracias, esta fue toda mi presentación.